Y voy a comenzar presentando el tema de hoy, que se llama DINAQ. DINAQ ya se los había sumado un poco la última clase, es la combinación de las ideas que hemos aprendido durante este curso. Por un lado, habíamos visto planificación con la programación dinámica. Planificar es tener un modelo del entorno y en función de ese modelo aprender el valor de cada uno de los estados. Y con esos valores de los estados puedo encontrar una política que me diga qué hacer, cómo desenvolverme en ese entorno. Esa era la planificación y el otro enfoque, el de aprendizaje activo, si se quiere, porque tiene que interactuar con el entorno para poder aprender. Ahí estaban los métodos Monte Carlo y los métodos de aprendizaje de diferencia temporal, como es el caso particular del Q-Learning. En esos métodos yo iba aprendiendo a medida que iba interactuando con el entorno. Entonces, DINAQ es la combinación de ambas ideas. Como siempre, recordando las clases anteriores, venimos hablando de aprendizaje de diferencia temporal y los algoritmos que hemos trabajado allí fueron Q-Learning, el doble Q-Learning, Zarza y Expected Zarza. Y hoy vamos a trabajar con DINAQ, que está basado en Q-Learning y que está acá. Voy a resaltarlo aquí de color azul, este que está acá. Por eso es el nombre DINAQ. Con respecto a los algoritmos anteriores, están basados en la misma idea, como ya habíamos eh, estudiado, y la diferencia estaba en qué consideraba él al momento de hacer la actualización. Es decir, la diferencia estaba básicamente en la ecuación que utilizaba para actualizar los valores de los pares estado-acción. Todos trabajan con pares estado-acción. Entonces, el Q-Learning lo que hacía era utilizar el valor máximo posible del estado que acababa de alcanzar, que es ese estado S'. Pero Zarza lo que hacía era que al alcanzar S' iba un paso más allá y alcanzaba la siguiente acción. Entonces, esta acción que está aquí está basada en la misma política que se utilizó para encontrar A. Y la diferencia entonces es que el paso es más largo. Por eso tuvimos que incluso modificar el algoritmo. Cuando teníamos Q-Learning y pasamos a Zarza, tuvimos que encontrar la siguiente acción. Es decir, utilizamos dos veces la función de encontrar la política. Y luego con Expected Zarza, que era eh, una variación que aunque su nombre es Specter Zarza, se parecía mucho al Q-Learning, porque en primer lugar, él no hacía estos dos cálculos de las acciones que hacía Zarza, sino el mismo algoritmo que usa Q-Learning. La diferencia está en que no usaba el máximo de las acciones, sino que evaluaba todas las acciones posibles. Entonces, ese es el overview y pasamos ahora a las preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a estos algoritmos anteriores? Adelante, si alguien tiene preguntas, adelante. Ok, alguien por favor que hable para saber que me están escuchando. Buenas. Lo escucho, Ah, profe. Sí, sí, perfecto, perfecto, gracias. Entonces continuamos, ya que no hay dudas acá. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver esta combinación de ideas y, por supuesto, como siempre, la contextualización. Luego vamos a hablar del algoritmo, el DINAQ, y posteriormente una mejora del DINAQ que se llama DINAQ Plus.
Luego de eso, vamos a ver rápidamente unos casos particulares en tres entornos. Estos son los extraídos del libro, que están asociados a los laberintos, pero son casos particulares o escenarios particulares en donde se estudia el comportamiento de DINAQ y de DINAQ Plus. Y después nosotros vamos a estudiar la aplicación de DINAQ en los entornos que nosotros hemos construido. Esa es la planificación o la agenda de hoy. Entonces, comencemos de una vez con la contextualización. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de aprendizaje por refuerzo, lo primero que vimos fue los bandits. Fue lo primero que hicimos. Y los bandits, ¿qué hacían? Él tomaba una acción, encontraba una recompensa por haber tomado esa acción y actualizaba su valor de las acciones. Eso lo pudiéramos ver en este loop que está acá. Lo voy a poner de color naranja, púrpura. Y el loop es tener un valor o valorar las acciones, ejecutarla y después con eso, voy a poner aquí la flecha que voy así. Voy así, voy hacia acá, después de ejecutarla, eh, actualizo el valor. Entonces, en la pantalla tengo un esquema que tiene una parte derecha y una parte izquierda. Esto sería la parte derecha, lo que hacía el Bandy. Tengo un valor, en función de ese valor tomo la acción, eso me va a dar una recompensa y con esa recompensa, que va a ser mi experiencia, es que yo voy a actualizar esos valores. Entonces, este es el caminito que está aquí en púrpura. Luego, nosotros trabajamos la programación dinámica y utilizamos dos algoritmos, los algoritmos de Value Iteration y de Policy Iteration. Esos algoritmos están basados en modelos, lo voy a poner en color verde. Y era tener un modelo que es partir de acá y en función de eso planificar lo que estoy marcando en verde. Y planificar no es más que usar esa información del modelo para valorar esos estados. Entonces, tengo esos dos pasos o esos dos procedimientos aquí en este gráfico que les estoy mostrando. Luego que nosotros vimos programación dinámica, pasamos a ver los métodos de Monte Carlo. Y en los métodos de Monte Carlo también están basados en... Ah, bueno, aquí voy a hacer una pregunta. Alfredo, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Ajá, Alfredo. Los bandits son del lado derecho. Vamos a pensar en esto como dos equipos. En el lado izquierdo tengo los planificadores y en el lado derecho tengo los que aprenden interactuando con el entorno. Ya dijimos que los primeros algoritmos que vimos están del lado derecho, que fueron los bandits, o el bandit, porque vimos nada más el multi-arm bandit. Y en el lado derecho, la segunda familia de algoritmos que vimos fueron Policy Iteration y Value Iteration, que están aquí en el lado izquierdo. Policy Iteration y Value Iteration. Ahora, después pasamos a ver los métodos Monte Carlo. ¿Dónde ubicarías tú a los métodos Monte Carlo y por qué? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Si no mal recuerdo, yo lo ubicaría del lado izquierdo porque no ¿Por qué? necesita interacción con el entorno, a diferencia de los de Cooler. Ok, está por allí Eberto. Eberto, ¿estás? Natanael está. Sí, perfecto. ¿Quién respondió? Hasta la computadora. Sí, No se escucha no, bien. Pasemos con otro. Natanael está por ahí. Tampoco. Luis está por allí.
Luis, Hola, profe, aquí estoy. ajá, Luis, no, tampoco se escucha bien, Luis. Josmar, ¿estás allí? Josmar, Presente. así se escucha bien, por fin. Ajá, entonces, voy a repetir la pregunta que le estaba haciendo Alfredo. Cuando vimos los bandits, eh, lo ubicamos al lado derecho del gráfico. Cuando vimos programación dinámica, vimos policy iteration y value iteration, lo ubicamos al lado izquierdo. Después vimos los métodos de Monte Carlo, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Izquierdo o derecho? ¿Y por qué? Pues no recuerdo bien si se usaba también Value Policy Iteration, como dijo Alfredo, pero pensaría lo mismo. Ok, ahora, ¿quién recuerda? Ajá, adelante, el que Por levantó la experience, mano. ¿no? ¿Por dónde? Iría del lado derecho, Por profe. la parte de experience, porque él hacía Ajá, todo el ¿por qué? recorrido, ajá, él hacía todo el recorrido y lo guardaba en la Sí, serie de episodios y sí, luego señor. ejecutaba en base a eso. Sí, señor, eso es. Y Monte Carlo es model free también. Eso es. Entonces, ubicamos a los métodos Monte Carlo en el lado derecho. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban interactuar con el entorno para poder encontrar las soluciones. Luego de Monte Carlo trabajamos con los aprendizajes de diferencia temporal, que a todos los voy a incluir allí, al Q-Learning, al doble Q-Learning, al SARSA, al Expected SARSA. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar esos de allí? A ver, otro que responda. ¿Cuál estás? Francisco, José, Yo estoy presente, profe. ¿Cuál podría repetir la pregunta? ¿quién es Jorge? Sí, Jorge. Ajá, Jorge, ¿dónde ubicamos los de diferencia temporal? Ahí está Q-Learning, doble Q-Learning, Expected SARSA y SARSA. ¿En el izquierdo o en el derecho? Mm, ¿Y por qué? Yo lo colocaría en el derecho, ¿Por qué? porque por más que se hace el planeamiento, él no empieza a aprender hasta que no empieza a interactuar con el ambiente, ¿no? Y esa sería la parte de la actuación. La respuesta es correcta y de hecho él aprende interactuando con el entorno, tal como lo hemos visto hasta ahora. Entonces Por eso. aquí están los de diferencia temporal, voy a poner TD como temporal difference. Y lo que vamos a ver hoy, que es el DINAQ, que lo voy a poner de otro color, este es importante porque esta es la contextualización, es ver qué hemos visto y qué estamos viendo. Es el DINAQ, es lo que vamos a ver hoy, y el DINAQ es la combinación de ambas, es la combinación de ambas ideas, el DINAQ. Entonces, el DINAQ trabaja sobre todo esto. Eh, Algo que está adicional a lo que habíamos visto anteriormente es el model learning, es decir, cómo aprender un modelo. Y ya el gráfico nos lo está indicando o nos está dando una intuición. El modelo lo voy a aprender de la experiencia. Entonces, si lo voy a aprender de la experiencia, tal parece que estoy combinando las dos ideas para resolver entornos en donde no tenga el modelo del entorno, sino que lo voy construyendo a medida que lo voy conociendo. Si alguien levantó la mano, adelante. Entonces, eso es la idea general, es unir todo lo que hemos visto. Ajá, voy a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, como el DINAQ está basado en el Q-Learning, pues rápidamente vamos a hacer un repaso del Q-Learning tal cual como lo hemos visto.
Y tal cual como lo hemos visto, si regreso a la diapositiva, es este loop que está acá en morado. Es actuar, obtener experiencia y aprender, que es lo que dice Direct Reinforcement Learning. Entonces, ¿qué sería tener una valoración? Es esto, tener una política. Eso es. Entonces aquí dice, using policy derived from Q. Allí tengo la política, que es decir, el primer paso. Lo voy a poner aquí en rojito. Este es el primer paso. Regreso a la diapositiva, está allí. Value policy. Value o es tener los valores o tener una política. Eso es. O tener ambos. Tengo los valores y además tengo la política. En este caso, tengo valores asociados a las acciones y los estados en esta matriz Q. Y además tengo la política porque recuerden que yo uso la función pi para obtener esa política. Que la función pi, voy a poner la capa que recordemos, pi de s no es más que el argumento máximo de todas las acciones, argumento máximo de A, de eso que está guardado allí en QDS A. Entonces, como ven, es para que quede claro que tenemos la valoración y tenemos la política derivada de esa valoración. Claro, el algoritmo acá me está indicando que use una política, por ejemplo, Epsilon Greedy, pero puede ser otra. Recuerden que en otros algoritmos debe ser obligatoriamente Epsilon Greedy, pero en el Q-Learning no, tengan eso en mente. Entonces, eso es tener inicialmente una valoración o política y en función de eso voy a actuar. ¿Qué es esto? Escoger esta acción A. Y cuando actúo, obtengo experiencia. ¿Y cómo obtengo la experiencia? Aquí está la palabra clave. Observo. Aquí es, le voy a poner otro color para que vean que son tres cosas. Voy a poner púrpura. Entonces en púrpura voy a colocar el segundo paso que es obtener la experiencia y es en realidad observar esto que está acá. Observo la recompensa y observo cuál es el estado que estoy alcanzando, que es en otras palabras, obtener R y obtener S' o el next state, como también lo llamamos a cada rato. Ese es el segundo paso, esa es la experiencia y con la experiencia es que voy a aplicar el aprendizaje por refuerzo. ¿Y cómo lo aplico? Eso va de otro color, que es de color verde. Lo aplico haciendo mi actualización. Ahí está mi ecuación, esta sí la hemos revisado bastante porque Q-Learning, doble Q-Learning, Zarza, Unexpected Zarza, todos usan una idea derivada de esta. ¿Alguna pregunta con respecto a Q-Learning? Lo que les quería mostrar acá es que están incluidos esos pasos del lado derecho. Eso es lo que quería que vieran claramente dónde estaban. ¿Alguna pregunta con eso? Ok, continuamos entonces. Ya viendo cómo Q-Learning pertenece al lado derecho, es decir, a los algoritmos que aprenden de la experiencia, vamos a ver ahora cómo sería aprender con Q-Learning, pero no de la experiencia, sino de un modelo. Y para eso tengo esta diapositiva. Este algoritmo usa lo que llamamos un modelo, y un modelo, si lo imaginamos como una cajita negra, es tener un estado y una acción, estado, acción, y obtener una recompensa y un estado siguiente. Eso es
lo que llaman modelo acá. Es simplemente un mapeo entre estos pares, entre el par SA y el par RS'. Entonces, mira lo que me dice el algoritmo que está acá. Dice, repetidamente seleccione un estado, F perteneciente a S, o sea, un estado disponible, y una acción que sea posible en ese estado. Pero aquí está la clave. Hágalo de manera aleatoria. Voy a ponerlo como 1 porque es una de las cosas a resaltar. Entonces, quiere decir que cuando selecciono una acción y un estado de manera aleatoria, quiere decir que no estoy viendo en realidad el estado de un entorno, sino que yo estoy simulándolo de alguna manera. No lo estoy viendo directamente, es decir, no necesito el GIM para aprender de un modelo, porque yo voy a obtener lo que necesito del modelo. Esto que está acá, que les acabé de dibujar acá, este es el modelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enviar el segundo paso que es de aquí, ese estado y esa acción al modelo, que es la entradita que les acabé de dibujar, y con eso voy a obtener la recompensa y el siguiente estado. Y si tengo ya todos los elementos necesarios para actualizar la ecuación de Q-Learning, es decir, tengo la tupla conformada por 4 elementos, que es un estado, una acción, una recompensa y un estado siguiente, puedo aplicar la actualización del Q-Learning. ¿Alguna pregunta con respecto a este algoritmo? Que mientras dicen la pregunta, lo que les quiero mostrar es que ese algoritmo correspondería al lado izquierdo. Es decir, trabaja de manera similar a cómo trabaja Value Iteration and Policy Iteration, que es, tengo un modelo y con ese modelo planifico. Y eventualmente, cuando pueda interactuar con algún entorno, voy a poner a prueba lo que aprendí de mi modelo. Ajá, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, adelante. Entonces, ya vimos de manera separada cómo sería Q-Learning, el original, clásico y tradicional del lado derecho, y cómo sería utilizándolo con un modelo. Ahora, vamos a ver cómo sería la idea general para combinar estas dos cosas. Y para eso tengo acá un gráfico. En el gráfico tengo en la parte superior, tengo un recuadro que me indica que tengo que tener alguna valoración de los estados y acciones. Con esa valoración voy a interactuar con el entorno y eso me va a permitir, esa interacción con el entorno me va a permitir obtener experiencia real. Entonces, a lo que llamo real es a la interacción con el entorno. En el caso de nosotros, como estamos trabajando con entornos basados en GIM, una experiencia real se interpretaría como interactuar con GIM. Por supuesto que si en caso de estudio estuviéramos trabajando con un robot que esté allí físico, eso sería la experiencia real, obtener el estado del robot físico. Y la simulada, pues sí sería equivalente a lo que en este caso es. Luego de tener esa experiencia real, yo lo que voy a hacer es, aquí la tengo en el paso 4, es usarla
para aprender, voy a ponerlo acá 5, como usualmente lo hace un algoritmo de diferencia temporal. Pero además, y aquí está lo nuevo, voy a construir un modelo. De repente es la palabra apropiada. O voy a aprender un modelo como lo tienen allí. Entonces esto lo vamos a llamar 6. Y ese modelo me va a permitir para simular experiencia. Entonces, en el algoritmo que yo les acabo de presentar, en donde traté de mostrar cómo sería Q-Learning aprendiendo de un modelo, aquí dice que es one step, un paso. Es un algoritmo de un paso. Y eso es porque la experiencia simulada puede tener n pasos, n steps. Como es simulada, yo puedo tener la cantidad de pasos que considere por diseño que me permita encontrar la mejor solución en función de lo que esté buscando, ¿no? Y esa experiencia simulada me va a permitir actualizar mi valoración tanto de las políticas como de los pares de estado-acción. Esto sería entonces el paso 7 y esto sería entonces el que está aquí, el paso 8. Este gráfico, Mano levantada. adelante, quien levantó la mano. Profe, ¿el paso 2 cuál sería? El paso 1 era tener el aspecto 1 que resalté era tener la política. El aspecto 2 era interactuar con esa política y el entorno. En vez de 3 es 2. Porque eso me iba a obtener experiencia real. Me faltó escribir el 2. Entonces en realidad son 7 pasos. Es tener alguna valoración en función de eso, interactuar con el entorno. Eso me va a permitir obtener experiencia real. Con esa experiencia real voy a actualizar mi conocimiento y después, al mismo tiempo o inmediatamente después, voy a crear un modelo, construir un modelo o que un modelo existente aprenda la experiencia real y en función de eso puedo obtener experiencia simulada, que me va a permitir actualizar ese conocimiento. Eso es. Entonces fue que me faltó escribir el paso 2. Entonces si restamos 1 a todos los pasos a partir del 3, obtendríamos bien enumerado eso. Ok, gracias, profe. Ya sí. A la orden. Entonces, vamos a ver el algoritmo. El algoritmo está acá en esta diapositiva y como siempre me gusta ver la ecuación primero, pues les puedo adelantar que en el paso D estamos usando exactamente la ecuación del Q-Learning. Y los pasos son los siguientes. Bueno, primero, cuando usamos Q-Learning, inicializamos una matriz Q. Ahora, además, tenemos que inicializar un modelo. Y para un estado, este estado que está acá es obtenido del entorno. Entonces, esto en realidad es observado. El primero. Observo el estado del entorno. Selecciono una acción basada en Epsilon Greedy. Entonces mira que ya este algoritmo de DINAQ, al igual que el algoritmo del doble Q-Learning, me están amarrando a usar Epsilon Greedy. Con una estrategia Epsilon Greedy voy a obtener la acción. Luego voy a tomar esa acción A, es decir, interacción con el entorno. Voy a observar. Cuando use la palabra observar es porque estoy interactuando con el entorno. Tanto la recompensa
como el estado siguiente, y con eso, en el paso D, voy a actualizar mi conocimiento. Inmediatamente después, voy a construir o alimentar, quizás una mejor palabra, voy a alimentar mi modelo, que como les había asomado anteriormente, no es más que un mapeo entre esas tuplas estado-acción y recompensa siguiente estado. Y estos están diseñados para trabajar con entornos determinísticos. Por eso es que nos queda muy bien para probarnos con los entornos que construimos nosotros acá y que nos costó resolver con QLearning. En la ejecución que recuerdo, QLearning nos tomaba 3.500 episodios para el entorno de la princesa y nos tomaba 10.000 episodios para el entorno de los bloques. Entonces vamos a ver qué nos permite hacer este DynaQ. Luego de que alimenté mi entorno, voy a voy a adelantar esto. Voy a repetir n veces. N veces significa lo que nosotros llamamos step, el paso. N pasos. N steps. Y este n, según las pruebas que hice, cuesta bastante en términos de computación. Sobre todo cuando un episodio tiene muchos estados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo mi modelo, voy a agarrar un estado y una acción aleatoria, como les había mostrado en el algoritmo isolated del QLearning. Y con ese estado y acción aleatoria, voy a obtener mi recompensa y mi siguiente estado del modelo, y eso me va a permitir actualizar el conocimiento, porque noten que es el mismo Q. Que es muy importante ver esto, es el mismo Q, no es como el WQLearning que usa dos, es uno solo. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener? Que como yo voy conociendo el entorno, yo voy a tomar estados y acciones aleatorias, pero que yo haya conocido. Es decir, que yo haya visitado antes de hacer estas actualizaciones. Por eso dice acá un estado aleatorio previamente observado. Y como usa la palabra observado, quiere decir que lo tuvo que haber visto en el entorno. En otras palabras, el algoritmo me está demandando que yo guarde un historial de lo que he observado desde el inicio al fin, porque si se dan cuenta, estoy haciendo esas simulaciones a medida que voy interactuando en cada paso. Interactúo una vez y hago simulaciones con lo que he visitado. Interactúo 2 veces, hago más simulaciones y así sucesivamente. Entonces, así es como se unen esas dos ideas. ¿Alguna pregunta en esta diapositiva? No me quedó muy claro el paso C. O sea, ¿qué dice Observe, Result and Reward? Y R y estado S', ¿cómo se lee ese paso? El C. El C, te lo voy a dibujar aquí en la esquina superior derecha como nosotros hemos venido trabajando, que es equivalente a trabajar con Jim. Y entonces Jim me da a mí su estado actual, que es lo primero que él hace. Recuerda, es lo primero que él hace. Y ese estado actual de Jim es S. Después, que eso es el paso A. Después, con ese yo voy a obtener mi acción a ejecutar. Y esa la obtengo en el agente. Entonces, si quiero voy a dibujar aquí un agente, lo voy a representar con AG de agent. Y el agente es el que me va a dar esa acción. Entonces, ese estado del entorno le entra
al agente y el agente me retorna la acción. Con esa acción que está allí, yo voy a influir el entorno, que es lo que siempre hemos hecho. Y el entorno, al yo influir con una acción, él me va a retornar en el paso C, me va a retornar una recompensa por haber yo alcanzado el estado S'. Entonces, SR y SS' del estado C es lo que me retorna el entorno. Sí, Josué, Ok, listo, gracias. a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el DINA funciona bien cuando son entornos deterministas. Sin embargo, lo que pasa es que en realidad no es la justificación lo que iba a decir en este momento, porque hay otro algoritmo que se usa para entornos estocásticos. Sin embargo, DINA Q Plus no es más que una pequeña variación, si en estos términos se iba a quedar mejor dicho, DINA Q Plus no es más que una pequeña variación que le va a permitir al DINA-Q, porque es una pequeña variación sobre el DINA-Q, o lo va a incentivar a que siga explorando un poco, que no se confíe mucho en lo que ya aprendió. Es eso, simplemente. Y eso es útil cuando por casualidad, dado un periodo de tiempo, el agente tuviera, el entorno tuviera un leve cambio. Y de hecho, los ejemplos que voy a mostrar son de leves cambios y ver cómo el DINA-Q queda ciego totalmente ante los leves cambios y el DINA-Q Plus sí los detecta. Si alguien va... Mandado. adelante, mano. Profe, Rumán, se determina, o sea, ahí está la ecuación, ¿verdad? Pero se determina por uno colocarle un valor en específico, o sea, uno le coloca, no, yo ahora quiero que explore más en un tanto el porcentaje, o es dependiendo de los resultados que me dio en el DynaQ normal. Es una variación que va a trabajar desde el inicio. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer una pequeña modificación en la recompensa. A lo que yo antes llamaba R, ahora lo voy a llamar, bueno, como es que lo tengo en mayúscula acá, este R que está acá, ¿ves en la diapositiva? Este R. El R que Ya, no lo. encuentro Ya, listo. a ese R, ahora lo voy a convertir, entonces voy a poner aquí por encima, poner R mayúscula, lo voy a convertir en ese mismo R, pero le voy a sumar un pequeño, eso lo llaman de hecho bonus, es el término que usan. Voy a Ok, usar, y entonces ese bonus uno lo como que lo asume, o sea, le coloca el valor que uno considera necesario, o ajá, entonces voy a, hay. voy a eso. Entonces, el bonus tiene dos elementos. Tiene el elemento 1, que es el K, y tiene el elemento 2, que es el TS que está allí. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Si la transición no ha sido intentada T times steps, entonces este T es la cantidad de pasos que no ha sido intentada esa transición que estoy evaluando. O sea, que no se ha llevado a cabo. Y este K, al mismo estilo que el alfa, que el gamma, que el epsilon, que son, perdón, que el epsilon no, que el alfa y el gamma, que son factores de descuento en realidad, es un número pequeño. Es para eso, es para indicar qué tanto voy yo
a, a valorar esa nueva información que obtengo de T. ¿Y cuál es la nueva información? Que esa transición que estoy evaluando tiene rato que no ha sido intentada o que no ha sido ejecutada. Ahora sí, Daniela, allá están explicados todos los elementos. Este era uno, este era dos. Ah, ok. Es simplemente sumar ese valor de los pasos transcurridos entre la última vez que se ejecutó, multiplicados por una constante, que hace de factor de descuento. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Ok, paso a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a pasar a, a ver estos casos de estudio. Y estos casos de estudio son el laberinto. Y en este primer ejemplo, tengo 47 estados. Estoy contando como estados solamente lo que es alcanzable por el agente. Y es alcanzable por el agente lo que está, los cuadros blancos, son los alcanzables por el agente. Los grises hacen referencia a muros y tengo dos estados marcados. S, que es el estado inicial, y G, que es el estado final. Entonces, en este entorno tengo 4 acciones que son, como siempre, las que hemos nosotros utilizado en los laberintos, que son la posibilidad de desplazarse según los puntos cardinales. Tengo los 47 estados alcanzables, todo lo que está en la grid, que no sea gris, o en otras palabras, lo que sea blanco. Y la recompensa en este caso particular es si llego a mi estado final, voy a obtener una recompensa de 1 positivo y de lo contrario una recompensa de 0. Entonces, yo puedo estar moviéndome muchas veces por estos espacios en blanco y no importa si me muevo 20 veces o me muevo 100 veces, porque la recompensa va a ser la misma cuando llegue. Es decir, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a trabajar, que tiene una penalización por lo general de -1, para motivarlo a hacerlo rápido, no sucede en estos casos de estudio. Eso es lo que quería resaltar. ¿Alguna duda con este caso de estudio? Ya vimos las 3 cosas importantes, que son los estados, las acciones, las recompensas. Ah, por cierto, me gustaría refrescar rápidamente lo que era el proceso de decisión de Markov. El proceso de decisión de Markov era igual a tener una tupla y en esa tupla iba a tener un conjunto de estados, un conjunto de acciones, una función de transición y una función de recompensa. Esa función de transición es equivalente a lo que yo estoy llamando modelo acá. Entonces, como les había sumado al inicio, estos algoritmos de DynaQ están pensados para trabajar cuando no tengo modelo. Usan la idea de la programación, de la planificación en general, para encontrar la solución, pero no tiene modelo inicialmente. Por eso me basta con conocer cuáles son los estados, cuáles son las acciones y cuál es la función de recompensa. Teniendo eso claro, ya puedo trabajar con el entorno. Entonces, cuando se hace la comparación, no, en este no se hace esa comparación, disculpen. En este lo que estamos probando es simplemente la cantidad de los pasos de planificación. Voy a regresar al algoritmo para que quede claro cuál es la cantidad de pasos de planificación. Y esa cantidad
la voy a marcar en púrpura, y es este N que está acá en el paso F. Estos son los pasos de planificación. N. Regreso otra vez. Y aquí en la diapositiva podemos ver cómo los pasos por episodio disminuyen a medida de que el agente va resolviendo el laberinto más veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cada episodio significa que él resolvió el laberinto. Entonces, si tengo 50 episodios, él resolvió el laberinto 50 episodios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos steps ejecutó el agente para alcanzar la solución o para finalizar el episodio? Que en este caso es exactamente lo mismo. Y podemos apreciar cómo sería el caso del Q-Learning, porque aquí hay cero planificación. Entonces, este de aquí, el azul, es lo que sería el Q-Learning solo. Y vemos dos casos de DINA, que es una planificación de 5 pasos y una planificación de 50 pasos. Entonces, esos dos son DINA-Q. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Comparando el Q-Learning con DINA-Q de 5 pasos de planificación, podemos ver que desde el comienzo hay una reducción en los pasos por episodio. En el Step 2, Q-Learning tenía alrededor de 800 pasos, pero DINA-Q tuvo alrededor de 200. Esto fue en el Step 2, perdón, en el episodio 2. Y en el episodio 3, aquí pues está un poquito movido a la derecha del 2, el DINA-Q con 50 pasos de planificación se tardó alrededor de 14 pasos. Entonces, si comparamos el Q-Learning con un DINA-Q de 50 pasos de planificación, es significativa la diferencia o la ganancia que se obtiene al usar este algoritmo que combina las dos ideas. Para estos experimentos, estos son tomados del libro, estos experimentos fueron ejecutados con estos valores de alfa, gamma y epsilon, tal cual como los presenta el libro. ¿Alguna duda? Ok. Esto sería lo que está en esta nueva diapositiva en aras de ver cómo es la propagación. Ajá, adelante. Disculpe, profe, solo por curiosidad, sabe que uno ve en internet, investigando para el trabajo, lo que sea, que el Q-Learning es como muy popular. Entonces, Sí. ¿cuál es la razón por la que el DINAQ no es tan popular? O si realmente la gente cuando habla de Q-Learning habla del DINAQ, o hay una razón por la que no es tan usado, no es tan popular. Mira, la razón es porque el aprendizaje por refuerzo ganó mucha fuerza o popularidad con ese algoritmo en particular, el Q-Learning. Es lo mismo que está pasando hoy día con el Deep Q Network. Cuando se habla de Deep Reinforcement Learning, se está hablando de Deep Q Network. Deep Q Network, en su momento, en el 2015, fue un algoritmo súper poderoso porque era una idea totalmente innovadora. Pero hoy día, todos los algoritmos que se han desarrollado basados en esa idea son mucho mejores. Pero el famoso es el Deep Q Network. Y lo mismo está pasando con el Q Network. ¿Qué fue lo grandioso del Q Network? La simplicidad del loop, porque si te pones a ver el loop de los métodos Monte Carlo y el loop de la programación dinámica, son como que tienen más elementos a considerar.
A diferencia del Q-Learning, es el loop de estoy en un estado, ejecuto una acción, obtengo la recompensa del siguiente estado y actualizo mi conocimiento. Y la posibilidad de usar ese mismo algoritmo en muchas aplicaciones, porque eso tiene muchas aplicaciones, lo convirtió en popular. El aprendizaje por refuerzo estuvo abandonado mucho tiempo. O sea, no era tan popular. Eso ganó popularidad fue ahorita del 2015 para acá, de nuevo. Entonces, cualquier persona o cualquier investigador que intentaba resolver un problema con aprendizaje por refuerzo, por lo general, cuando se hace la primera aproximación, se usan eh, los métodos tradicionales. Entonces, es una tendencia o es muy natural agarrar el método tradicional por excelencia, que en Reinforcement Learning es el Q-Learning. ¿Sí responde eso más o menos a tu pregunta, Jorge? Pues muchas gracias. Dale, a la orden. Y ya en este curso vamos a ver Deep Network, ¿oíste? Que es el otro que es muy popular. La mano. Adelante, la otra mano. Jesús. Y en el caso del Q-Learning, como es popular, pues, o está popularizado con respecto al DINA, ¿cuáles serían las diferencias en, por ejemplo, en complejidad computacional, por ejemplo? Con respecto. Sería, Esta sí es una excelente pregunta, porque el DINA requiere mucha computación. Y de hecho mi máquina no lo aguantó. Aquí está este paso de repetir n veces en cada uno de los steps. Pegó mucho. En el entorno en los bloques, en algunos episodios se puede llegar incluso a visitar 7000 estados. Entonces, eso hace que sea bastante computación en comparación a tener simplemente el Q-Learning. Que por cierto, otra cosa que me di cuenta, bueno, pero eso no, cuando hablemos del código les digo los detalles. Pero sí, Paul, el DINAQ requiere computación más. Y si los entornos tienen muchos estados y se requiere una respuesta rápida, pareciera que no es la mejor solución. Y por eso hay otros algoritmos que me permiten tener soluciones más rápidas. Como por ejemplo el que vamos a ver la próxima semana, que es el Q-Learning aproximado, que no usa el enfoque tabular, sino que usa un enfoque basado en aproximación lineal. ¿Sí responde eso, Paul, a tu pregunta? sí, muchas gracias, profesor. Dale a la orden. Ok, entonces en esta diapositiva que tengo acá, tratan de mostrar cómo se va propagando esa recompensa, que es la idea que veíamos en estos entornos. Por ejemplo, cuando yo explicaba el entorno del Robot Battery, era un entorno muy parecido a este porque cada uno de sus pasos tenía una recompensa de 0, excepto alcanzar el estado final, que tiene una recompensa de 1. Exactamente lo que está pasando acá, y cuando nosotros estuvimos usando las ecuaciones, vimos que la idea era que esa recompensa se iba propagando a medida de que eso iba iterando. Y si nosotros tenemos el Q-Learning, que es el lado izquierdo, que es equivalente a sin planificación, el Q-Learning es equivalente a un DINA Q sin planificación. En un episodio lo que tengo es la valoración del estado anterior. Eso es. Bueno, aquí tienen 2 episodios. Mentira, este es el episodio 2. Acabo de ver un solo episodio. A diferencia, cuando yo llegue a ese episodio y obtenga esta recompensa, que me va a permitir valorar la última, posterior a eso yo voy a generar muestras aleatorias. Y esas muestras aleatorias, dependiendo de la cantidad de
de steps, en este caso fue 50, va a propagar esa información, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso particular, esto es lo que sucede. Si vemos aquí por encimita, si estoy en este estado que acabo de marcar en morado, ya tengo la solución. Claro, aquí todavía no la va a encontrar porque este es un entorno donde el estado inicial siempre es el mismo. Pero si yo tuviera un entorno donde el estado inicial no fuera el mismo y eventualmente es aquí, pues eventualmente en el segundo episodio resuelve ya el problema con el camino más corto. Entonces, así se vería la diferencia de cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro. ¿Alguna pregunta con este gráfico? Ok, vamos al segundo ejemplo. Les voy a pedir un minuto porque necesito buscar más agua. Entonces, ya vengo, un minuto. ¿Te confirma que me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, voy a continuar entonces. Aquí tenemos otro caso de estudio y es otro laberinto, pero tiene un cambio en cierta cantidad de pasos. Bueno, aquí dice que son en 1000. En 1000 pasos, él va a cambiar de 1 a 2. En 1 hay un muro entre el estado inicial y el estado final que obliga a la gente a pasar únicamente por el espacio más a la derecha. La gente tiene que pasar obligatoriamente por acá. Y cuando se han ejecutado 1000 pasos, el entorno va a cambiar. Entonces va a obligar a la gente a pasar por el más a la izquierda para poder llegar al estado final. Entonces es como una especie de barrera móvil. ¿Y qué es lo que se estaba estudiando acá? Se estaba estudiando si el DINAQ puede ver esos pequeños cambios o cambios en los entornos. Y la respuesta, pues la vamos a ver ahorita en los resultados. Lo cierto es que como tengo aquí resaltado, lo que dice es que después de 100 pasos, el camino corto es bloqueado. Y otra consideración que hay que tener es que cuando se alcanza el estado final o el estado objetivo, el agente retorna al estado inicial y vuelve otra vez a lo mismo. Es, ¿cómo les diría? Es un entorno episódico, pero no episódico a la vez, porque al llegar vuelve a empezar inmediatamente. Eso me va a permitir poder hacer este análisis en función de los pasos, time step, como vemos en esta gráfica. Si yo lo viera como episodios, no podría hacer este análisis, porque tendría que hacerlo en función de los episodios. Tendría que hacer el análisis que hice anteriormente, que era tener episodios en el eje de las X y tener time steps en el eje de las Y, que fue el análisis que acabamos de hacer. En este caso, para poder hacer un análisis de la cantidad de pasos en el tiempo, lo convierto en no episódico. Entonces, cuando llego al final, de una vez comienza de nuevo.
¿Qué vemos en los resultados? Vemos, adelante, si hay preguntas, adelante. Sí, profe, Ajá. ¿me podría repetir por favor otra vez lo del segundo laberinto? Porque es que esa parte no entendí. De que, ajá, entendí que se le ocurre un pequeño cambio, pero este se hace aleatorio o cómo se Ok, calcula que ahora ok. la gente va a pasar por el otro. Para que quede más claro, voy a volver a contextualizar con el anterior. Y después muestro la diferencia del que hace el bloqueo. Sí. Ajá. Entonces, con el anterior, mira lo que teníamos. Teníamos un estado inicial, un estado final y muros. El objetivo, ir del estado inicial al estado final. Entonces, aquí va lo primero a resaltar, Daniela. Cuando yo llegaba al estado final, eso es un episodio. Eso es episodio 1. Episodio 1. Cuando yo volvía al estado inicial y volvía a trabajar para llegar al estado final, a eso le iba a llamar episodio 2. Y este escenario o este entorno iba a ser así siempre. Nunca iba a cambiar. Ahora voy al nuevo. Lo primero es que cuando él llegue al estado final, él va a ir directamente al estado inicial, pero va a seguir siendo el mismo episodio. Es la primera consideración. Es decir, Ya, ¿cómo es? Adelante, ¿qué dijiste? Sí, ¿cómo así? Es que no entendí cómo es que va a ser el mismo episodio. Va a ser el mismo episodio porque no lo voy a llamar Step 2. Perdón, episodio 2 la segunda vez que él lo haga. Y la tercera vez no lo voy a llamar episodio 3, sino que todas las veces que él haga ese bucle, yo lo voy a llamar episodio 1. Va a ser un solo episodio. Esa es la diferencia. ¿Cómo se sabe en qué punto se detiene él directamente? Si él cada vez se regresa a la posición inicial. Se regresa solamente cuando llega al estado alcanzable. ¿Cuál es la Por pregunta eso, que pero hiciste? de ahí él comienza a moverse nuevamente hacia el estado final, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se limita realmente lo que es la conclusión de un episodio? No, eso es lo que le quiero decir, que no hay... es no episódico ahora. Es un solo episodio lo que voy a tener durante toda la vida. Por eso, relativamente, ¿qué me concluye? ¿O se imagina uno un horizonte infinito en el que él se está moviendo De constantemente hecho, es y la nunca está palabra llegando? correcta. Es la palabra correcta, se llama horizonte infinito. Es correcto. Ah, correcto. No hay Esa era mi fin. duda. Gracias. No hay fin. Es un solo episodio. Por eso se llama no episódico esos entornos. Entonces eso, Daniela, es que él cuando llega al final vuelve al inicio, pero no itera en los episodios. Es un entorno no episódico. Y la otra Ok, ya me cosa, quedó más claro. ok, perfecto. Y la otra consideración es que una sola vez en el tiempo va a cambiar. Y va a cambiar después de 1000 pasos. Entonces, inicialmente, el agente iba a poder llegar al estado final por el espacio más a la derecha, pero a partir del espacio del paso 1000, él solamente va a poder pasar por el más a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban buscando con esta configuración? Ver si DynaQ detectaba al menos un cambio en el entorno. Eso es lo que estaban buscando ver. Sí, Daniela. Claro, de que ahora ya es como, es por otro camino por el que tiene que llegar a... Porque ahora le toca ir por otro camino, entonces tiene que de alguna manera darse cuenta. Exacto. Ok, sí, ya entendí, gracias. Entonces vamos a los resultados. Y en los resultados
podemos ver una comparación entre DynaQ Plus y DynaQ. El rojo es DynaQ Plus y DynaQ es el azul. Y se puede observar que desde los primeros pasos, o sea, cercanos a cero, el DynaQ Plus tiene mejor rendimiento que el DynaQ. ¿Por qué tiene mejor rendimiento? Porque tiene mayor recompensa acumulada. Y la recompensa acumulada me indica qué tantas veces él alcanzó el objetivo. ¿Por qué? Porque alcanzar el objetivo me da recompensa de 1. Entonces, cuando sumo las recompensas, es lo que me está diciendo es que tantas veces alcancé la recompensa. Sí, alcancé la recompensa, alcancé el objetivo. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Ajá, adelante. Eso quiere, según el gráfico que estamos observando, me indica que DynaQ Plus es mucho mejor, ya que detecta esos leves cambios, ¿verdad? Cuando el bloque cuando llega a los 1000 pasos, pues el bloque cambia. Entonces el DynaQ lo detecta en efecto, ya que está superior sobre el DynaQ. Pero el DynaQ también podría, en algunos casos, no en todos, detectar ese cambio, porque por lo menos el reward, la acumulación de reward, pues también va aumentando un poco para el DynaQ, pero no tanto como el DynaQ Plus en este caso. Sí, yo creo que sí, sí estás en la idea. Porque la idea, en este caso particular, es que ambos lograron encontrar el nuevo camino. Y Exacto, tal parece que ambos tardaron lo mismo. ¿Por qué? Porque pasaron un tiempo, vamos a aproximarlo a 500 steps. Vamos a suponer que aquí hay 1500, este es 1500. Ellos pasaron 500 steps peleando a ver si encontraban la nueva solución. Y eventualmente la encontraron, ambos. Y por eso fueron sumando la cantidad de recompensa acumulada. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? Este entorno nos está mostrando que el DynaQ Plus tiene mejor rendimiento que el DynaQ normal. ¿Por qué? Porque en la misma cantidad de pasos llega más veces a ese estado deseado o a ese estado final. Y siempre, durante el tiempo. O sea que el DynaQ sí o sí va a detectar el cambio, así a la primera. Y el DynaQ normal, pues no, puede ser que no lo vea bien. Entonces, por eso que hay menos recompensas por parte del DynaQ. Bueno, en realidad lo que acabaste de decir es al revés. Porque si te pones a ver esta línea paralela al eje de las X, esta que está acá, que es paralela a esta, indica que el mismo tiempo que tardó DynaQ Plus para encontrar el nuevo camino fue el mismo tiempo que tardó DynaQ. Entonces, en realidad, en este escenario particular, tardaron lo mismo. ¿Sí ves eso, Paul? Sí. Pero en este escenario particular. Entonces, la única conclusión que podemos sacar de acá es que el Q Plus es mejor. ¿Por qué? Porque permite en menos steps alcanzar más veces el estado deseado. Eso sí lo podemos concluir de acá. Jesús. ¿Por qué? Porque me lo da la recompensa acumulada. Ajá. Y podríamos decir como una conclusión secundaria que en el cambio no es lo suficientemente, o sea, es demasiado leve, mejor dicho, en este caso. Si hubiesen cambios más abruptos o menos sutiles, pues sería mucho mejor el DynaQ, o sea, en performance, diría
Bueno, para llegar a esas conclusiones más precisas, esperemos ver el siguiente ejemplo y después sí sacamos conclusiones más precisas. Vale. Porque hasta ahora este ejemplo lo que me ha dado es esa conclusión, que en general es mejor. Pero con respecto a que alcanza más rápido en los estados deseados. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, la había levantado yo, profe, porque, o Ajá, sea, adelante. sí, porque andaba con la duda, o sea, supuesto, o sea, según lo que estoy entendiendo y lo que usted está diciendo es que, o sea, alcanzó al mismo tiempo, pero el DineQ Plus, o sea, según el gráfico dice que, o sea, alcanzó más recompensas, o sea, no entendí mucho esa parte. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que aquí hay una relación entre terminar el entorno y recibir recompensa. ¿Por qué? Pues como está diseñado, nada más se recibe recompensa cuando llego al estado deseado. Y entonces, en realidad, recompensa acumulada, cumulative reward, en realidad es lo mismo que las veces resuelto. Ok, Eh, que la cantidad de veces que resolvió el laberinto. Entonces, si quieres voy a ponerlo acá así, solutions. Entonces, es cuántas soluciones ha logrado el agente en tantos steps, en tantos pasos. Entonces, por ejemplo, en 3000 pasos, lo que está acá, en el último valor, el DineQ Plus logró alcanzar el objetivo 150 veces. O lo que es lo mismo, obtuvo una recompensa acumulada de 150. ¿Por qué? Porque es 1 a 1, es este caso particular. Y el DineQ, a diferencia, que está por acá, obtuvo una, recompensa acumulada alrededor de 90, pudiéramos decir, y es lo mismo que decir, en otras palabras, solucionó el laberinto 90 veces. Ahora sí, mejor. sí, perfecto, gracias, profe, ahora sí entendí. Dale a la orden. Sí, lo que pasa es que aquí a veces diseñan los entornos para que fácilmente se pueda analizar. Entonces, este tipo de entornos están diseñados para eso, para mostrar casos específicos. Entonces, si no hay otra duda acá, vamos al siguiente. ¿Alguna duda? Ok, entonces continuamos. En esta otra variación, también tenemos la misma condición de que es no episódico, es decir, es un solo episodio durante todo el tiempo. La diferencia va a ser que en 3000 pasos, como dice acá, voy a tener dos maneras de llegar al estado deseado. En otras palabras, inicialmente solamente voy a poder llegar al estado deseado pasando por el espacio más a la izquierda. Pero después de 3000 pasos, voy a tener dos posibilidades. Una, pasar como siempre por el más a la izquierda, pero también voy a pasar por el más a la derecha. Voy a poder pasar por el más a la derecha. Y además, pasar por el más a la derecha es mejor opción. ¿Cuál es la diferencia de este escenario con el otro? Sobre todo Paul, que estaba interesado en ese detalle. Que en el otro, la solución conocida, que inicialmente era el más a la derecha, ya no es posible. ¿Por qué? Porque me la están bloqueando acá. Y como no es posible, ambos algoritmos estuvieron peleando un rato y ambos al mismo tiempo lograron encontrar el otro camino. Ahora, ¿qué están buscando aquí? Están buscando ver
en este nuevo diseño, están buscando ver si hay una mejor opción eventualmente. ¿Será que DynaQ es capaz de ver esa mejor opción? Eso es lo que están buscando aquí. Son dos cosas distintas. Vuelvo a repetir, en el anterior estábamos buscando ver qué pasa si le bloqueo la solución. ¿Encontrará otra solución? Eso es lo que estamos buscando ver. En este caso es qué pasa si le libero una mejor solución. ¿Será capaz de verla? Eso es. Entonces, es la única consideración, que en 3000 pasos se abre el camino más corto. Voy al análisis y, Paul, ahora sí, creo que aquí está lo que querías ver. Y lo que querías ver es que DynaQ quedó ciego. DynaQ no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él igual estaba llegando a la meta, no se dio cuenta, ahí se quedó. A diferencia, el DynaQ Plus sí se dio cuenta y por eso aumentó la cantidad de soluciones en un espacio de steps. Comenzó a tomar el camino más corto, el Se Dyna. dio cuenta que existía un camino más corto, sería equivalente a eso, y empezó a usarlo, por supuesto. Entonces, con esto, lo que podemos concluir es que el DynaQ, cuando aprende algo, no ve otras soluciones. O al menos cuando aprende a resolver un problema que tiene una sola solución en algún punto, porque allí para pasar de un lado a otro había una sola manera de hacerlo. Si se le abre otra oportunidad, no se da cuenta, queda miope. Entonces, ¿cómo Hacer un comentario hacemos? off topic. Es Ajá. como aquellos programadores Java que aprenden al principio Solid, que después no ven otra manera de hacer las cosas. Por ahí va la idea, es como que aprendió y entonces ya no se da cuenta de que hay cosas mejores. Le dieron un martillo y todo lo ve como un clavo, definitivamente. Esa es la idea, exactamente. Entonces, ¿cómo logramos que DynaQ Plus haga eso? Con este bonus que está acá, el que estábamos explicando. Simplemente sumárselo a la recompensa. Ajá. Ya vimos ¿alguna pregunta con este gráfico? Ok, pasamos entonces a los entornos nuestros. Vamos a trabajar los dos entornos, el de la princesa y el de los bloques. Aquí está la información que obtuve directamente de Jim. 27.000 estados es el espacio de observación. 4 acciones es el espacio de acción. Las recompensas están así. Si llego a ganar, alcanzo 1000 de recompensa. Si pierdo, recibo una penalización de menos 100. Si me mantengo en un estado, recibo una penalización de menos 10. Y para los otros casos, una penalización de menos 1. Entonces, todas estas recompensas están diseñadas para indicarle a la gente que cuando gana lo hizo muy bien, porque es bastante la diferencia. El menos 1 es para tratar de motivarlo que lo haga en la menor cantidad de pasos posible, y el menos 10 es para decirle que avance, no haga acciones que lo dejen en el mismo estado. Entonces, vamos a ver qué pasa en el código. Eso lo tengo acá. Entonces, primero vamos a ver la implementación del DynaQ. Si nos ponemos a ver, es la misma estructura que el Q-Learning. La diferencia
está en que no tengo solamente el Q, sino que ahora tengo un modelo. Entonces, tengo que agregar un modelo. Es eso. Voy a regresar a la diapositiva porque quiero que se vea acá, para ver la correspondencia. Entonces, en Tabular Q-Learning solamente tengo el Q de SA, que está acá. Es lo que pueden apreciar allí en la segunda línea. Pero en el DINA tengo, además del Q de SDA, un modelo. Entonces, en el agente lo que vamos a incorporar es ese modelo. Para incorporar ese modelo, ahí lo incorporé como un diccionario. Y además, bueno, voy a hablar del modelo nada más. Incorporar el modelo en la línea 21. Ese modelo lo voy a actualizar cada vez que actualice la tabla Q. Entonces, es la misma tabla Q del Q-Learning que está entre la línea 30 y 34. Voy a poner esto un poquito más grande. Porque incluso yo tampoco puedo ver bien, por eso lo pongo más grande para que tanto ustedes como yo podamos ver bien. El modelo se construía después de la actualización, entonces aquí está la actualización y justo después construyó el modelo, que es ese mapeo, es un mapeo de estado de acción con recompensa siguiente estado. Eso es. Voy al código de nuevo, sí, al algoritmo, y es esto, el paso D y el paso E. Ahora, para poder hacer las repeticiones, yo tengo que saber cuáles son los estados y cuáles son las acciones que he visto en el pasado. Y para eso entonces está esta variable que se llama estados visitados. Y en los estados visitados lo que voy a hacer es ver si ya lo visité. Si ya lo visité, no pasa nada. Si no lo he visitado, lo agrego como un estado conocido, y lo mismo con las acciones. Si la acción que ejecuto en ese estado ya la conozco, no pasa nada, de lo contrario la agrego. Entonces ahí ya tengo el registro de todo lo conocido y tengo mi modelo, que son las dos cosas que incorpora este agente. Lo demás está exactamente igual como el Q-Learning. Luego en el main, el algoritmo o el loop del agente es distinto porque incorpora el aprendizaje basado en simulación. ¿Qué es eso? Que originalmente desde acá hasta acá es simplemente el loop del Q-Learning y después se agrega el loop de la simulación. Si vemos el algoritmo me dice que yo debo hacer simulaciones por cada paso, por cada step, que significa tomar una acción. Sin embargo, presten mucha atención a esto. Yo tomé la decisión de hacerlo cuando finalice el episodio. Y es porque estaba tardando mucho el procesamiento. ¿Qué quiere decir? Que los resultados que yo obtenga acá seguramente van a ser mejores si se incorpora por cada estado. O eso esperaría yo. No obstante, como la idea es combinar el aprendizaje de diferencia temporal con la planificación, lo estamos haciendo. Entonces, les voy a presentar las pruebas de esta manera, haciendo simulación al terminar los episodios, y además les voy a aceptar las tareas a ustedes de esa manera, haciendo simulaciones, terminar un episodio. Porque no, en realidad no consume mucho de esta manera.
pero de la otra manera sí es significativa el consumo. Entonces, no quiero volver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la simulación? En la simulación buscamos aleatoriamente el estado y la acción y tomábamos la información faltante del modelo y actualizábamos simplemente eso. Entonces, cuando venimos acá, es eso, encuentro el estado de manera aleatoria. ¿De dónde? De los estados que tengo visitados, que están acá. Luego obtengo la acción de manera aleatoria, donde en función del estado que tengo, y obtengo los valores del modelo, línea 24, y después actualizo, como siempre. Estoy trabajando con un valor de 100. De hecho, les confieso que no probé más valores, porque eso es lo que les tocaría a ustedes. Sin embargo, ya con esto se encuentran soluciones. Entonces, lo demás está como siempre y ya podemos ejecutar eso. Bueno, antes de ejecutar, ¿alguna pregunta? Ok, voy a ejecutar entonces. El algoritmo, el entorno de la princesa es el entorno 0. Esto está en Lecture 7. En main. Es el entorno 0 y nosotros encontramos soluciones con 3500. Entonces, yo adrede intenté buscar el 10% para ver si lo podía reducir en esa proporción y estoy trabajando con 350, que es el 10% de 3500. Entonces, veamos lo que pasa. Allí, como pudieron ver, el agente lo resolvió en 350 episodios. Entonces son 350 episodios de interacción con el entorno, pero hay simulación también, que es la parte de la planificación. ¿Algún comentario con respecto al entorno de la princesa? ¿Intentaste con menos episodios? En realidad sí intenté, pero no busqué cuál era la cantidad mínima de episodios. Entonces eso lo vamos a dejar para la actividad. De hecho, la actividad va a estar muy sencilla. Ya van a ver. Ajá, entonces aquí está. Ajá, ahora veamos el de los bloques. De la misma manera que con el de la princesa, esta información es extraída del entorno en Gin. Entonces el espacio de observación me retorna 665.280 estados. El espacio de acción me retorna 5 acciones. Y las recompensas son como sigue. También es importante destacar que es otra configuración, porque en el de la princesa, mire cómo estábamos recompensando bastante cuando ganaba. Y ahora en este entorno de los bloques no hay una recompensa significativa cuando gana. A diferencia, se está penalizando. ¿Y qué se penaliza? Se penaliza por cada paso en aras de que él logre encontrar la solución lo más rápido posible y se penaliza cuando se queda en un estado. Entonces, veamos. Adelante, si alguien levantó la mano. Sí. Profe, en Adelante. ese caso, como usted lo está diciendo, que los dos entornos tienen diferencias significativas, ¿cómo sería el momento de la comparación? O sea, ¿cómo podría yo comparar teniendo esos puntos en cuenta? Comparar dos entornos. Pues por lo general se comparan diferentes algoritmos en un mismo entorno.
¿Tú has visto alguna vez que comparen Ah, ok, resultados de dos ok. entornos? Creo que de repente puede existir comparaciones, pero no son comunes. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo decía era como porque entonces en este caso los dos, este, los dos algoritmos que se estarían probando para el mismo entorno me dan un resultado, ¿verdad? Luego Ajá. comparo los otros dos algoritmos con el otro entorno, también me dan un resultado. Entre esos dos resultados no tendría que hacer comparaciones o los hago los dos por individual. Ah, ok, ok. En ese caso, lo que uno podría hacer es una comparación, pero de manera general. ¿Cómo sería una comparación así? Que sí se hacen, pero no es una comparación directa, sino una comparación de referencia. Ya te voy a mostrar acá. En una comparación directa, yo busco estudiar estos comportamientos. Estoy dibujando aquí arriba de los bloques. Yo busco ver cómo se comporta en el tiempo uno y cómo se comporta en el tiempo el otro, que es exactamente lo que vimos en las gráficas anteriores. Y esos comportamientos en el tiempo, pues me permiten hacer comparaciones. Me permiten hacer comparaciones con respecto a un entorno. Ahora, si yo quisiera hablar de un algoritmo, pero ver o estudiar más bien el desempeño del algoritmo como tal, entonces sí pudiera hacer el otro enfoque que me estás diciendo. El otro enfoque es, vamos a ponerlo aquí de negrito, es tener un algoritmo, por lo menos tener en la primera columna algoritmo, en la segunda tener la cantidad de estados de un entorno, en la tercera tener la cantidad de acciones de un entorno. Estos dos parámetros ya me dan una idea de la complejidad del problema. Estos dos que están acá, el estado de la acción. Y en una tercera columna, yo pudiera ver, por ejemplo, la cantidad de tiempo, por ejemplo, para resolverlo. Sí puede ser una métrica que tenga sentido. Entonces, Ah, ok. ¿qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es, o cualquiera que haga este tipo de análisis haría, pone un algoritmo aquí, por ejemplo el DINAQ, DINAQ, y primer entorno. Bueno, el primer entorno es el entorno de la princesa, tiene 27.000 estados. Entonces aquí es 27.000, ta, 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 ta. Aquí son 4 acciones, ta, 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 ta. Y aquí el tiempo que tarda en resolverlo. Bueno, eso tarda en resolverlo. Vamos a suponer que está en time steps. Bueno, un entorno así lo resuelve en 8.000. Estoy inventando un número. Y el mismo algoritmo, que es el DINAQ, pero ahora con un estado de 665.000, que es el segundo caso, 665.000, y con 5 acciones, encuentra las soluciones en, por ejemplo, 15.000. Vamos a suponer que yo tuviera otro entorno, que tuviera un entorno que se llama ULA, el otro entorno. Es un entorno tan complicado que tiene 10 a la 9 estados. 10 a la 9 estados y tiene 100 acciones. Y cuando lo haga acá, lo dejé corriendo y le toma 10 a la 6 time step en encontrar la solución. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de análisis? Me sirve para decir, bueno, yo tengo un algoritmo que me funciona para un tipo de entorno donde se trabajen con cierta cantidad de estados y cierta cantidad de acciones. Ajá, Entornos más listo, sí. desafiantes Esa como era entornos la más pregunta. desafiantes como entorno ULA, no tiene sentido porque para encontrar esta solución estuvo corriendo, no sé, 7 días, por ejemplo. O sea, sería, Ah, sería, listo, sería un perfecto, ejemplo por gracias. encimita de cómo sería una comparación así.
Entonces Ujú. sería para medir la capacidad del algoritmo, sería para eso. Exacto, ajá. Ajá. Listo, ya entendí. Listo, gracias, profe. Dale, a la orden. Ajá. Entonces, regresamos al de los... no. Regresamos acá y vamos a ver la ejecución. Entonces, ese es el entorno 1 y la solución la encontrábamos con 10.000. Entonces yo estoy probando con el 10% que es 1000. Él empieza lento, pero eventualmente acelera. Cuando se usa la simulación por cada step, yo diría que no empieza muy lento, sino que empieza significativamente mucho más lento. Profe, ahí en ese caso colocarle como un time para también calcular ese tiempo en los que se tarda. Ese time que uno le coloque también influiría en que se tarde más. O sea, como que ese costo Yo de creo, cómputo yo por creo que el el time time. no debería influir Obtenerlo, mucho porque el obtenerlo es time algo se usa. rápido. Sí. Obtener el tiempo es rapidísimo. Lo que puede hacer que tarde mucho el proceso es si uno se puede imprimir valores. Por ejemplo, imprimir episodio algo hace que tarde significativamente, aunque parezca mentira. Ok. O sea que pudiéramos El tiempo mejoraría sin imprimir eso, pero no sabemos dónde vamos. imprimir cada 100 veces, por ejemplo. Por ejemplo, podría mejorar el rendimiento, porque esas impresiones tienden a tardar un poco. Ok. Ah, Sí, la otra sí. cosa que noté que influye bastante es la generación de números aleatorios. Y sobre todo cuando en un mismo paso hay que generar varias veces números aleatorios. Se, Sí, se y eso siente que la, se siente la diferencia. esos algoritmos tienden a ser muy similares a las funciones hash, que son cosas muy realmente rápidas, ¿no? Pero a pesar de eso, pues tiene sus ciclos de iteraciones internos muchas veces. Y vamos en De hecho, 237. no sé si has usado, por ejemplo, bueno, la primera biblioteca que yo sé de redes neuronales era la de FANN, que se llama FANN, que es Fast Ajá. Artificial Neural Network. Y cuando uno la pone a entrenar, por ejemplo, ella imprime cada cierta cantidad de episodios, justamente es el mensaje o sea, el reporte, como justamente para evitar que se sature de inversiones en la ejecución y no ralentice tanto el proceso. Sí, para responderle la inquietud de una vez, sin que me lo pida, lo voy mostrando. Claro, de todos modos, cuando yo estaba haciendo las pruebas, pues yo incluso tenía muchas más impresiones porque a mí me gusta ver cómo van evolucionando los valores No, claro, o sea, para y cómo van, depurar eso es bueno tenerlo siempre en sí, cuenta. em, Pero yo creo que la, vale la pena ponerle así como cada 100, algo así, por el estilo. cada 100, ¿verdad? Sí, Sí, aceleraría el significativamente. pasado los O tenía cada cada 100 en cierto Q-Learning, lo había porcentaje puesto. dependiendo. Depende de la cantidad total. Ajá. Y Ajá. de hecho, yo lo haría de esta manera. Ponerle un cada 100 y que esta inversión sea síncrona a la ejecución pues, del algoritmo. O sea, mande el mensaje y que síncronamente él se encargue. Ok. Para que no interrumpa la ejecución. Y así puedes escribir Claro, un no, reporte pues bastante amplio. muchas maneras de agilizar hay. Y de todos modos, según lo que estaba viendo de la, de la eficiencia en términos de rapidez, Python se queda muy corto en general. Hay que moverse para C++. Pero sabes que también podemos usar Python y eso acelera muchísimo, ¿no? Ah, Python ok, es esta sería alternativa que hicieron potente. para programar Python,
que a pesar de que tú escribas un código casi en Python, nada más con hacer una compilación de tu código, él genera un módulo, ¿verdad? Él genera un código C++ y a partir de ahí genera un código Python, un Ok. módulo dinámico, y eso acelera también significativamente. Hay unas tablas bien interesantes de aceleración nada más de la función de Fibonacci, por ejemplo. Porque De que, casualmente estaba viendo unos modelos de Bayesian Knowledge Tracing y la misma biblioteca implementada en Python te lo resolvía en 1 hora y la misma biblioteca implementada en C++ te la resolvía en 30 segundos, creo que era. sí, pero es que por eso te cuento. O sea, fíjate que el experimento de Fibonacci, con el que te abren el libro de Python que yo tengo allí, el Ajá, experimento de Fibonacci es el Fibonacci 90. Y dura, creo que es alrededor de los 12.000 nanosegundos. Algo así que dura la ejecución iterativa en Python. ajá. Y la versión de C creo que dura como 130 nanosegundos nada más. Y la versión hecha en Python, ahí está también las extensiones que tiene Python para C. Y tarda con esa como que 190 y algo. Y con la de Python, o sea, era un intermedio entre la de C puro y la de la C extension. Porque claro, se supone Okay. que si tienes un programador consumado en C, tú puedes escribir un código sumamente eficiente, sin considerar la complejidad que te puede llevar programar el algoritmo allí, que tampoco lo es, ¿no? No es tan descabellado programar este algoritmo en C. Pero se supone que es como lo pensaron para programar Python, que de pronto no tienen la experiencia con C++ o C. Ellos lo que hacen es escribir un código como si fuera Python. Y básicamente la diferencia es asignarle tipos a las variables. Entonces, con el tema de ahorrarse la diferencia ya, y toda esa memoria dinámica de no tener tipos asignados a las variables, ya con eso ahorra muchísimo tiempo de ejecución. Ok. Yo, la única respuesta que no, yo sé que los algoritmos basados en aproximación lineal no van a tener muchos problemas, porque no son tan complejos los entornos que vamos a trabajar. Hacer A una cosa, diferencia, el de DeepQ Network, ese sí estoy dudando, porque ese tiene que entrenar una red neuronal. vamos a hacer, Sí estoy dudando qué tanto tiempo necesitemos para entrenar al menos una vez y sobre todo para hacer pruebas. sí, vamos a ver si para el próximo martes, para que cuando estés dando el repaso, tengo un código de este mismo algoritmo en C++ y uno en Python, y hacemos el experimento de tiempo. Y O sea, ese experimento. porque por lo menos lo traigamos tabulado a la clase, Ok, al repaso y eso. Sería bien interesante porque ya es hora de acelerar esto, porque ya de por sí con el anterior, con los bloques, está bastante lento, por la naturaleza del entorno, que la naturaleza del entorno es que no perdías, solamente ganabas y pues de que ganara podía pasar muchas cosas. exactamente. Entonces, esa es la idea, pues, acelerar un poco también ese proceso. De todos modos ya está llegando. Y lo bueno es que este entorno es determinista, así que si encontró la solución la va a mostrar, no como en el Frozen Lake. En el Frozen Lake pudo haber encontrado la solución y por el azar del entorno nos las podíamos perder. Ajá, no, todavía falta 850, son 1000. Claro, en realidad yo lo que estudié simplemente era que el algoritmo lo resolviera en menos tiempo. En realidad no me puse a estudiar en cuánto tiempo, en cuántos episodios. Por eso es que la actividad de esta semana va a estar muy sencilla, van a ver. Es hacer casi que dos ejecuciones y ya. Pero sería como la de Monte Carlo. No, esta sí va a estar sencilla, ya vas a ver. Ah, bueno. Esta la voy a explicar.
Sí, porque como ya hemos visto este tipo de análisis, como ya les presenté hoy en los casos de estudio, vamos a hacer un análisis de ese tipo. Y si te pones a ver, con una corrida ya tengo el gráfico. Ajá, prevenidos, si están descuidados. Prevenidos porque vamos en 960. Sí, la gente aprovecha ahí por el café y se pierde las Sí, ejecuciones, sí, como la prevenidos. vez que yo hice la grabación metiendo el tiempo justamente de entrenamiento de los bloques. Yo me confiaba, me paraba y de pronto cuando volvía ya había terminado y todo. Y yo, ok, no vi nada. ¿Esos fueron en cuántos minutos los de 10.000 iteraciones? Creo que como 10 minutos más o menos. 10 minutos. Un poco más, sí, tampoco fue mucho. ¿No? Ajá, prevenidos, 995. Pasa que 10 minutos aquí en espera se siente. 9.000. Listo. Ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ay, no me quieres a ver. Ya había arrancado, no lo estábamos viendo. Había cargado minimizadas, sí, eso. Cosas impredecibles de estas cositas. No, mira, de una. Se va a lo eficiente de una vez. Fíjate que Ahorita que veo, Sigue, nena. ahorita que veo la animación se me surgió otra duda. El slip que uno le coloca ¿El qué, el slip que perdón, uno le Daniela? coloca a cada paso. ¿Cómo? Sigue. Sí, el slip que uno le coloca a cada paso en la animación también afecta, o eso ya es solamente cuando se va a mostrar. Ese Slick solamente opera cuando se renderiza. Okay. Así que eso no es problema en ese caso. Fíjate que el otro lo resolvió con 10.000 iteraciones y aún así no lo resolvió así en la mínima cantidad de movimientos. Aquí lo hizo, pues, fue la mínima cantidad de movimientos que aplicó. Sí, lo hizo muy rápido. Sí. Bueno, ya en la última, ¿no? ¿Quién sabe cómo se lo harían? Claro, pero en una doble Q, con 10.000 iteraciones no llegó a una solución óptima. Ejecutó varios pasos antes de resolver. Exactamente. Mientras que aquí con 1.000 llegó rapidísimo de una, o sea, a la óptima. Sí. Claro, y eso lo que nos está mostrando en realidad es el poder de combinar ideas, porque estamos combinando las ideas del aprendizaje de diferencia temporal con las ideas de la planificación. Y así, a medida que vamos avanzando, vemos la creación de nuevos algoritmos con más combinaciones de ideas. Porque, de hecho, bueno, antes de hablar de la próxima clase, vamos a hablar de la actividad de esta semana. Les voy a mostrar cómo es muy sencilla. Vamos a comparar DynaQ y DynaQ Plus en este mismo entorno. Por un lado, ya les mostré que el entorno se ejecuta una vez en alrededor de 5 minutos. Y solamente vamos a ejecutar una vez cada algoritmo. Y vamos a poner aquí los valores por episodio, los steps por episodio. ¿Cuál va a ser la configuración que vamos a usar? Vamos a usar alfa igual a 1, gamma igual a 0,95 y epsilon a 0,1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en realidad en la tarea? 1. Implementar implementar el DynaQ Plus, que es muy sencillo porque es agregar el bonus. Es nada más eso. El DynaQ Plus. Y 2, dos corridas. Con eso ya sale la tarea. Y eso va a permitir ver cómo a medida que va pasando el tiempo van alcanzando las soluciones, cada uno de los algoritmos. El siguiente, bueno, como resumen, lo que quiero resaltar es que el DynaQ incluye planificación, actuación, aprendizaje de un modelo y aprendizaje por refuerzo. Todo en un mismo algoritmo. Entonces, por eso que yo siempre hablo de unir ideas, unir
fundamentos, porque es eso, aquí es la unión de todas las ideas que hemos visto. ¿Por qué de todas las ideas? Porque incluso cuando aprendo de la simulación, aprendo de manera aleatoria. Entonces, pues eso son las ideas de Monte Carlo. Y la otra cosa es que DineQ, tal como les mostré, nada más mostré el 10%, entonces yo diría que al menos 10% más rápido que QLearning en ambos entornos. Particularmente como observación de lo que acabamos de conversar, el entorno de los bloques ya se nos había puesto complicado para resolverlo con QLearning y doble QLearning. Sin embargo, ya tenemos una solución que nos permite obtener una respuesta no tan más rápido, pues no tarda tanto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver el QLearning aproximado, que es utilizar las ideas del QLearning, lo que está acá, con las ideas de la aproximación lineal. Entonces, en vez de tener estados, yo lo que voy a tener son características. Por eso está esta F acá, de feature. Característica 1, feature 2, feature n. Y asociada a cada una de esas características, voy a obtener un peso, que son los W. Peso 1, peso 2, peso n. Y las ideas que están detrás de esta aproximación es la aproximación lineal que se estudia en la regresión lineal. O sea, por ejemplo, como Diego me estaba comentando el otro día, los que vieron computación inteligente, pues vieron la regresión lineal. Entonces son la combinación de esas ideas acá. Y con eso finalizamos el encuentro de hoy, la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Comentario final? Excelente clase. Gracias. Se aprecia mucho el comentario. Ajá, entonces vamos a detener la grabación